Hola, creo que estamos en internet. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más a Mesa de Arpías o algo así. Como veis, el layout es un poco distinto, el contexto es un poco distinto y es que no hemos podido al final coincidir para grabar por motivos diversos. Entonces, pues me vais a tener aquí durante un rato hasta que me canse, probablemente, con preguntas y respuestas que vamos a ir respondiendo porque son respuestas. Las respuestas se responden. En fin, podéis dejar cualquier pregunta que queráis en el chat y yo os responderé lo antes posible. Y aún así voy a empezar traduciendo, no traduciendo. Ok, Lisa, tú puedes. Respondiendo. La palabra es respondiendo. Estaré respondiendo primero que todo las preguntas de las Patreon que nos han dejado, porque esta mañana, después del momento de decidir que no íbamos a poder emitir, me he lanzado a la sección de los Patreons en nuestro Discord y les he dicho, ¡socorro! Y me han dicho, pues haz esto. Y he dicho, sí, suena bien, suena razonable. Y eso es lo que estoy haciendo. Tienen algunas preguntas, la mayoría de ellas sobre el mundo, sobre el funcionamiento de el imperio y alrededores. Y vamos a intentar responder las que se puedan, las que no, porque sean spoiler por cosas, pues no las contaré. Hola Miguel, hola Tido, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hola Val. La cosa es eso, voy a estar un ratito y cuando no queden más preguntas o me canse o los niños de la calle den mucho por saco con los petardos, pues pararemos. Porque no se han enterado de que no hay fallas este año. No se han enterado. Y aquí están, con sus petarditos. Pero bueno, hola Leo. Hola a todo el mundo. ¡Ole! ¡Esa suscripción! Madre mía, qué bonito cuando hacéis esas cosas. Ay, vamos allá. Si oís el clic del ratón, lo siento, es que estoy buscando las preguntas, porque hay que recopilarlas, no me las sé todas de memoria. Aún así, eso, si queréis dejar cualquier pregunta, cualquier cuestión por los chatses, la pongo a la cola de preguntas. Hola, otra suscripción, gracias, Val. Y cuando subamos esto a YouTube se oirán todos mis oles y todas esas cosas, así que vuestras suscripciones quedarán para la posteridad. O algo. Vale. Vamos allá, vamos allá. Como siempre queréis saber cosas de Sarima y Dariman. Probablemente irán cayendo cosas durante hoy. Os cuento cosillas. Lo que pasa es que tengo que pensar qué quiero contaros, porque hay muchísimo. ¿Tengo clara toda su vida? Sí. ¿Con detalles? Sí. ¿Puedo contarla toda? I guess que podría, pero es mucho más interesante no contárosla y soltaros cosas de vez en cuando y que hagáis vuestras teorías. Me parece más interesante. No sé, igual algún día aprendo a escribir y lo redacto todo y lo suelto al mundo. Es muchísimo. No vale, sí, es que es mucho. Claro, estuvieron bastante tiempo como aventureros. Más de 10 años, de hecho. Sí, más de 10 años de aventureros junto con el resto de su grupo. Y, y bueno, así hay aventuras como para parar un tren. Spoiler de Puerta Pasaje Portal. Vale, si no habéis visto Puerta Pasaje Portal, es una serie cortita que estamos haciendo Leon Rae y yo, que está muy relacionada con Mesa de Arpías. No hace falta haber visto todo Mesa de Arpías para ver Puerta Pasaje Portal. No hace falta ver Puerta Pasaje Portal para ver Mesa de Arpías, pero es interesante. Aquí va un spoiler, vale. Pregunta Val, ¿cómo es que Sarima ha matado a una deidad? ¿Cómo que Sarima ha matado a una deidad? Pues sí pasó. De hecho, era una deidad menor. Para empezar, era una deidad menor. No quiero decir, no es para tanto. Quiero decir, es bastante, pero no es para tanto. A esa deidad le prometió que si le hacía un par de favores, traería de vuelta a alguien a quien había perdido y a quien quería mucho. Y Sarima, que en ese momento estaba muy desesperada por traer a esa persona de vuelta, dijo, yep, vamos allá, para adelante. Hizo estas cosas, que no eran cosas que ella considerara
para empezar no eran fáciles para nada y que no estaban del todo dentro de su código moral, para ser exactos. Y esta deidad le dijo, jaja, has picado. Y Sarima dijo, así. Vale. Así que se hizo con una espada matadioses, que existen, son pocas, pero existen, y se cargó a la deidad. Y... sí, fue divertido. No lo recuerda con mucho cariño. En general no le tiene mucho cariño a las deidades por eso mismo. Dee es una excepción. Dee es una excepción porque se le hizo muy graciosa. Y en el primer momento no sabía que era una deidad. Pero Dee tampoco se lo ocultó en ningún momento. Fue una cosa que, como que Dee iba emanándolo, Sarima no lo quiso ver. De repente lo vio y dijo, pero me ha caído bien. Además se mezcla con mortales. No parece que le haya hecho daño a la señora esa que va con ella. Pues ya está. Así que ahí vamos, web. Cuidado, Lisa. Eso. Esa es la historia, básicamente. Después de eso es cuando, justo después, esa fue su última aventura antes de buscar de forma más o menos consciente la Taberna de la Luna. Porque la Taberna de la Luna la construyó Dariman y la hizo porque quería recordar un momento en el que Sarima y él habían bromeado con que si dejaban de ser aventureros, pues harían una taberna juntos y la llamarían la Taberna de la Luna. Y dijo, mira, Sarima está desaparecida, no la encuentra nadie, voy a hacer esto y si cuela, cuela. Y coló, así que... A ver. Yo tengo una pregunta así en general. Cuando eres directora y creas un mundo de historia, ¿qué porcentaje crees que le darías a crear toda la historia antes de empezar una partida y seguirla? ¿Y cuánto porcentaje a realizar cambios en la historia o NPC durante la partida o modificaciones? Sí, te has explicado perfectamente. Cambia muchísimo el porcentaje y cómo lo trabajo dependiendo de con quién esté jugando y qué esté jugando. No trabajo igual, por ejemplo, el mundo de Hanafuda, que está... yo diría que está creado en un 80%, la historia está en un 80-90% también. Y aunque mis jugadoras tienen muchísimo input, la base está muchísimo más cerrada y muchísimo más clara que, por ejemplo, me pasa en Mesa de Arpías. Mesa de Arpías, el mundo como tal de base está creado, pero todo lo que pasa encima es muy directo y está muy relacionado con las cosas que hagan o no hagan las jugadoras desde el primer momento. Mientras que, por ejemplo, en Hanafuda, al principio, la potencia que tienen las jugadoras es muy pequeña comparada con el mundo que les rodea. Entonces, su impacto en el mundo es muchísimo menor, de base. Pero eso es algo que irá creciendo. Entonces, normalmente intento tener los mundos de base al 100%. Y todo lo demás que hay encima es lo que va cambiando, depende de lo que va pasando. Hay veces que no, quiero decir, algunas veces me he mandado y he dicho, sí, este mundo estaba más o menos, yo creo, mientras no se metan por este sitio todo era bien. Y eso es lo que hago. También es eso, depende de cuánto me fío de las personas con las que voy a jugar. Cuanto más me fío, no me fío en el sentido, obviamente, si juego con gente casi siempre me fío de ellos. Pero normalmente es más bien una cuestión de cuánto he jugado antes con ellos, sé hasta qué punto van a influir en mis tramas, cuánto se van a querer meter, cuánto me van a estar preguntando, cuánto input van a estar dando. Por ejemplo, Leon Rae o Mixi son muy de todos los días venir y decirte, buah, he tenido esta idea, buah, me he pensado esto, me he planteado esto otro. Entonces, con ellas es mejor tener el mundo cuanto más abierto mejor porque sabes que van a meter muchísimo suyo. Tengo otros jugadores que no son nada de meter cosas por su parte, que prefieren interactuar con ellas e ir haciendo que crezcan conforme van interactuando con ellas. Entonces, es eso, depende muchísimo de muchos factores. Pero como mínimo la base yo creo que la tienes que tener. En plan, más o menos cómo es la topografía del mundo en el que te vas a mover, qué sitios pueden ir, qué sitios no pueden ir, cosas que sabes que no van a poder influir de base los jugadores, como por ejemplo
mandatarios o grandes figuras importantes o cosas así. Ese tipo de cosas yo creo que las tienes que tener hechas. Que hablando de mandatarios y figuras importantes, Friki Mami por el patrón móvil, que es la zona de Patreons en nuestro Discord. Como veis, somos muy graciosas. Patrón móvil. Bueno, es posible que haya muchas referencias a Batman en esta historia. Y en todas. Porque así somos. Vamos a ver, quiero decir. Bueno. Me pregunta dónde están los palacios, cómo funciona la corte, dónde están en cada estación, cómo funciona la política del imperio. La política del imperio es, obviamente empieza por un emperador, es piramidal totalmente. Después del emperador están su familia, los herederos. Y en el siguiente lugar están todos los miembros de la corte, que son los miembros del consejo, a su vez. Y las familias de los miembros del consejo. Todos ellos forman la corte. En principio, durante el mitad del año, durante la época más fría, están en el palacio de la capital. Está mucho mejor controlado, es un sitio en el que es difícil moverse una vez entras en invierno. Es más seguro, por lo general, y es donde pasan casi todos los meses de frío. Y los meses de calor los pasan en el Palacio de Verano, donde todo es mucho más tranquilo. Siempre ha habido menos ataques tradicionalmente allí y se lo toman con un poco más de calma. El sitio además está cerca de la playa, es muy fácil moverse desde allí. Si te quieres ir de vacaciones, jaja, pues es algo que es sencillo porque tienes puertos cerca. Mientras que la capital está en medio prácticamente del imperio, entonces no puedes coger un barco e irte a cualquier sitio. El moverse es un poco más incómodo o tendrías que utilizar magia, que quiero decir, esta gente tiene dinero de sobra para hacerlo, pero no todos quieren gastarse ni el tiempo ni el dinero en la magia y prefieren o no se fían de la magia. Hay muchísima gente, irónicamente, que no se fía de la magia. Entonces, hay como muchas posibilidades. ¿Cómo funciona la política? Básicamente el emperador es el que tiene, o la emperatriz, en este momento, bueno, ya sabéis. El emperador es el que tiene la última palabra, siempre, en todo. Es el que puede coger y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a aceptar esta ley, vamos a aceptar esta otra, vamos a indultar a esta persona, yo qué sé, cualquier cosa. Todos los poderes, no hay división de poderes aquí. El poder legislativo, ejecutivo, incluso yo qué sé, ya no me acuerdo cuál es el otro. Ejecutivo, legislativo y había un tercero, ¿verdad? No lo sé, pero no hay división de poderes, las tiene todos él. Judicial, ese es. Pues lo hace todo él. A partir de él es donde se extienden como el resto de poderes, pero es el que tiene la última palabra en todo. Lo que pasa es que existe el consejo. El consejo es una cosa que se creó hace muchísimos siglos porque se decía que el emperador tenía demasiado poder. Obviamente. Y realmente el consejo nunca le ha quitado el poder, como tal. Porque el consejo es más bien un paripé. Porque sí que hay reuniones del consejo, el consejo habla, discute los temas que llegan o decide qué temas se van a plantear. Y primero lo debaten ellos, luego llegan a conclusiones, votan y le cuentan al emperador de lo que han hablado y qué ha salido en la votación. Y él llega y dice, pues no estoy de acuerdo. O pues sí estoy de acuerdo. Y ya está. Realmente el emperador ni siquiera tiene que estar constantemente en las reuniones del consejo. Las reuniones del consejo están solo los miembros del consejo, actualmente. Excepto lo que se conoce como las reuniones de fin. Es un poco son con fin con mayúsculas, pero sin él. No es del fin. Es de fin. Reuniones de fin. Las reuniones de fin es básicamente cuando se ha acabado de tratar un tema, se ha estrujado todas las posibilidades. Entonces el emperador acude a esas reuniones, se le hace un resumen de
lo que ha pasado con los puntos más importantes, las razones a favor, las razones en contra. Se dice cómo se ha votado, cuál ha sido más o menos, y entonces él toma una decisión. Se supone que el trabajo del consejo es, en cualquier caso, el entender mejor los asuntos, investigar sobre los asuntos y aconsejar al emperador. Es decir, ellos son los que se lo estudian y el emperador es el que, con lo que le han estudiado, con los deberes ya hechos, pues simplemente afirma o desmiente. Ay, qué lindos en el chat. Gracias, sois muy bonitos. Viva vosotros. Es que me han dicho viva Lady Jazpaza, entonces yo les digo viva vosotros. Vosotras, no sé cuánta gente tenemos ahora mismo en el chat ni quiénes son. Pero sí, más o menos así es como funciona, sobre todo. Para poder formar parte del consejo tienes que ser, es decir, cualquier persona podría formar parte del consejo, pero para poder ser parte del consejo tienes que ser alguien importante y que hayas destacado en el campo en el que te muevas. Hola, Crozo. Y básicamente, para poder destacar, pues tienes que ser el mejor o que alguien te recomiende. Casi siempre funciona por recomendaciones. Es muy raro que alguien llame lo suficiente la atención como para que el propio emperador le nombre, pero tú, como miembro del consejo, te puedes pedir que te recomienden o alguien del consejo puede ver tu trabajo y te puede recomendar. Entonces, técnicamente, cualquier persona, sin importar su rango, etc., etc., podría llegar a ser parte del consejo. Ese era el concepto original. Lo que pasa es que, llegados a cierto punto, prácticamente el consejo solo busca a gente que sea afín a sus propias ideas. Hay varios bandos y normalmente entre la gente de los bandos se van eligiendo. Y por ello también es bastante común que familias enteras formen parte de un consejo. Del consejo, no de uno, de este. En el sentido de que, obviamente, si yo soy parte del consejo y tengo una hija y quiero que mi hija también forme parte del consejo porque el consejo te trae un cargo vitalicio que te paga bastante bien, que además te da alojamiento, que además te da una serie de libertades y una serie de estatus con respecto a la sociedad, pues obviamente voy a recomendar a mi hija. Y voy a hacer que la aplicación suene lo más perfecta y lo más bonita posible. Entonces, casi siempre funciona un poco ya. Es un poco menos por méritos y un poquito más por enchufe. Porque así son las cosas. Barbie dice, y en el caso que durante el desarrollo... Ah, vale, esta iba como antes, por lo de antes, por lo que hablábamos de cómo elegía los porcentajes de la historia y tal. Durante el desarrollo de la trama te venga a la cabeza un cambio importante, ¿prefieres intentar meterlo o te ciñes ya tu idea y dejas esa idea por otra ocasión? Depende muchísimo. De nuevo, es que es muy difícil. Básicamente, cuando tú estás montando una partida de rol, no te puedes esperar qué es lo que va a venir a continuación. Porque depende de lo que hagan las jugadoras y de cómo tú misma hayas improvisado una cosa u otra, pues las cosas pueden cambiar muchísimo. Y también es verdad que yo tiendo a trabajar mucho escuchando a mis jugadoras, en plan buscando que ellas me digan qué es lo próximo que quieren hacer. Entonces no tengo ningún problema con hacer cambios importantes, tanto que se me ocurran a mí como que se le ocurra a alguien más. Tampoco dejo normalmente las historias tan cerradas como para que no se puedan hacer cambios. A veces es más difícil que otras. Y prefieres no hacerlo, porque ya está todo bien hilado. Pero otras veces no. Y no tengo ningún problema en cambiar. De hecho, cambio a menudo. Sin ir más lejos, la final de Hanafuda, que sale no mañana, sino el lunes siguiente, la primera parte iba a ser totalmente distinta. Y la he cambiado como unas 4 veces para que encajara con lo que estábamos haciendo, con lo que yo quería que pasara, con cómo quería que se desarrollaran algunos acontecimientos. Entonces, básicamente, lo bueno y lo malo que tiene un juego de rol es que llegado a cierto punto no puedes controlar las cosas. Y si no puedes controlar las cosas, no te queda más remedio que echarte la bola y soñar con que la gente no te pille. No se dé cuenta de que te lo estás inventando sobre la marcha. No, o que se den cuenta, ¿no? Pero asumir que hay un factor muy grande de improvisación y de casualidad y de cómo tenga que salir. Puedes tenerlo muy, muy cuadriculado,
Conozco a gente que juega con historias súper cuadriculadas, pero yo prefiero no hacerlo. Hanafuda Thunder es lo más cuadriculado que he dirigido, o de lo más cuadriculado que he dirigido, y aún así van a tener 2 temporadas prácticamente libres, en las que va a haber acontecimientos, pero van a ser muchísimo menores. Mientras que la primera temporada sí que estaba muchísimo más cuadriculada, tenían menos espacio de reacción. Cambia mucho, y además también la primera temporada quería controlar un poco mejor cómo iban a moverse, porque eran personajes un poco distintos a lo que estamos acostumbradas a jugar, eran historias un poco distintas a las que estábamos acostumbradas a jugar. Es una mesa que nunca antes había jugado toda ella junta, entonces, por ejemplo, ahí sí que prefería tenerlo más cuadriculado. Pero, por ejemplo, en Mesa de Arpías no había jugado nunca con ninguna de ellas, menos con Matla, pero con Matla solo había jugado en vivo. Y aún así fuimos a lo loco. A ver, la primera historia estaba un poco... Jolín, es que tengo un plato aquí. Le estoy dando golpes todo el rato, lo siento. La primera historia sí que tenía un poquito más de control, pero podían hacer más lo que quisieran, que puede pasar, por ejemplo, en Hanafuda. Aún así, sigo cambiando cosas. Constantemente. Para adaptarte a lo que han pedido, para adaptarte a lo que quieren jugar, para adaptarte a la historia y cómo está avanzando, para crear historias que sean mucho más agradables de jugar, en el sentido de que te das cuenta de que una persona ha empezado a llevar a su personaje en una dirección que a lo mejor no teníais pensados originalmente. Y si te das cuenta y le puedes dar un espacio para que haga lo que quiere hacer, yo qué sé. Pongamos que una persona quiere tratar la evolución de su personaje con un trauma que tenía. Y ves que originalmente no iba a tratarlo o no iba a sacar ese tema, pero luego ha ido sacándolo en partida. Pues darle el espacio, ¿no? Crear la historia alrededor de que pueda evolucionar ese detalle, esa cosa importante de la partida y esa cosa importante del personaje que quiere investigar y que quiere ahondar en ello. Para mí, por lo menos. A ver, voy a seguir mirando las preguntas. Puedo hablaros de la moda. Tengo mucha información sobre la moda. Lo que pasa es que creo que ya os he contado casi todo el tema de la moda del Imperio. He hablado muchísimo de ella porque sabéis que me gusta mucho. Pero bueno, cuando vuelva a cambiar la moda, que no tardará, os contaré, os haré un resumen de más o menos en qué dirección ha ido. Tampoco será un cambio tan drástico. Los cambios drásticos aún tardarán en llegar. Porque por ahora, aunque hay magia de por medio y mucha de la ropa se hace con magia, sobre todo la ropa más cara, todavía no tenemos máquinas industriales como para que la moda pueda ser por temporadas. Cuando lleguen. A ver, me dice por aquí Sanai. Lisa, yo no creo que pueda unirme al directo, pero me gustaría saber cómo funcionan las universidades del Imperio. Esas en las que te comen el coco. En plan, cómo entras, a qué edad, qué asignaturas o cursos son obligatorios y cuáles tienes libertad para elegirlos. Si de ahí solo salen magos o pueden salir otra clase de lanzadores de hechizos, si hay ranking de universidades por origen de prestigio, lo que puedas contarnos. Pues, a ver, empezando por el comienzo. ¿Cómo entras? Básicamente, tú puedes mandar una petición de estudio en la universidad y es obligatorio que si quieres hacer cualquier tipo de uso de la magia, mandes esta solicitud y obviamente hagas el curso que toque. Esto se puede hacer desde el momento en el que muestras cualquier tipo de facilidad o afición a la magia. En el momento en el que, siempre y cuando hayas cursado los 5 años de estudios obligatorios del Imperio. Son unos estudios básicos, son 5 años que tienen que hacer todas las personas que viven en el Imperio y que se tienen que hacer en principio antes de los 15 años. 15 años humanos. ¿Se entiende? Que sí, otras razas no tienen la misma el mismo crecimiento, se les dan una serie de permisos a ese respecto. Pero en principio, como sabéis, el Imperio está muy humanizado y está muy centralizado para los beneficios de los humanos. Entonces, cuando superas esta educación básica, a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Y si tú, por ejemplo, la hiciste de los 5 a los 10 años, que es lo más común, también os digo, después de acabar, perfectamente podrías mandar una solicitud a la universidad. Y la universidad estudia en tu caso en particular y te confirman si puedes participar. Hay como
una centralización de todas las solicitudes que se hace desde la capital. Y no hay tantas universidades como para que haya un ranking. Hay la que se conoce como la Gran Universidad, que es la que está más cerca de la capital, está a apenas un par de días de distancia. Es la más grande y es donde van prácticamente todo el mundo. Y luego hay dos más pequeñas, una bastante al norte y otra bastante al sur. Os puedo poner dónde están exactamente en el mapa en otro momento, porque ahora no tengo el mapa a mano, pero os lo busco y os lo pongo si queréis. Y básicamente no es que haya unas mejores o peores, es... Sí que hay algunas mejores o peores, sí. A ver. La Universidad Central es obviamente la principal, es a la que quieres ir. Además es donde más vida hay, puedes estar en contacto con gente más importante y todo eso. Y las otras dos son un poco para la gente que va a tener dificultades para desplazarse o cuando están muy llenas las otras. Aún así, muchas de las clases las da la misma gente. Es lo bueno que tiene la magia y es lo bueno que tienen los círculos de traslación, de transporte. Todas las universidades están conectadas entre sí con estos círculos. Entonces, perfectamente tú puedes pisar uno y acabar en la otra. Entonces, no es raro que los mismos expertos den clases en una o en la otra, independientemente de cuál sea la principal y en la que más trabajan. Se puede llegar a mandar hasta 5 solicitudes para entrar. A partir de la quinta es un no automático. No puedes pedir más de 5 veces. Pero son pocos los casos en los que se prohíbe a alguien ir a la universidad. Normalmente por antecedentes. Que es algo problemático. Si tienes muchos antecedentes o no has cumplido las deudas con el imperio, no puedes ir a la universidad. Tendrías que pagar tus deudas antes de poder ir a la universidad. Y aún así te mirarían con los ojos así un poco de lado. Y no les haría mucha ilusión, te tendrían bastante controlada. Además, si no has mandado solicitud, pero te pillan haciendo magia de forma no legal, te mandan automáticamente a estudiar a una universidad. Lo que pasa es que los cursos son un poco distintos, son acelerados, y automáticamente cuando acabas pasas a pagar la deuda. Y esa deuda se multiplica por todo el tiempo que has pasado estudiando. Porque esto es así. Las universidades en sí son públicas, apenas tienes que pagar. Lo que pasa es que obviamente pasa lo de siempre. Si pagas, tienes acceso a más recursos, tienes acceso a clases especiales, tienes acceso a mejores dormitorios y ese tipo de cosas. Si no pagas, pues tienes una caja de zapatos con una camita, que ni siquiera se puede llamar cama, es un montón de paja y poco más. Así es la vida. ¿Qué asignaturas o cursos son obligatorios y cuáles tienes más libertad para elegirlos? Los cursos van, en principio, muchísimo más enfocados a líneas de trabajo, es decir, a tipos arcanos y tipos mágicos. Entonces tú cuando entras en la universidad normalmente eliges las asignaturas relacionadas con, bueno, más que las asignaturas, el camino relacionado con tu especialidad. Por ejemplo, si tú estás estudiando para ser mago, cogerás el camino de mago y trabajarás en el camino de mago. Dentro de cada una de ellas te puedes especializar en las distintas habilidades que tengas como ese tipo. Por ejemplo, pues un mago podría empezar haciendo en general magia, pero luego podría hacer clases especiales de abjuración, o podría hacer clases especiales de conjuración, o de necromancia, o de lo que fuera. Aún así, hay algunas clases también menos rígidas que puedes elegir si quieres, en plan cosas como idiomas o cultura de las islas o cultura de otros sitios, como cosas súper tontas como navegar o ese tipo de cosas. Pero todo se hace un poco pensando en que será beneficioso para el imperio, porque son así. Luego es obligatorio en todas las carreras dar historia del imperio.
Me he quedado en blanco. Es que no tengo las hojas delante, esto lo estoy contando todo de cabeza. Porque no encuentro mi libreta de información. Esto es lo que me acuerdo. Pero historia del imperio es obligatoria, cultura del imperio es obligatoria, religión es obligatoria, y religión se refiere solo al pentagrama que se sigue en el imperio. ¿Qué más es obligatorio? Geografía del imperio también es obligatoria. Común avanzado. Común avanzado es obligatorio y depende de la rama que estés haciendo. Casi todas las ramas arcanas tienen lengua arcana como obligatoria también. Entonces, no te queda más remedio que mínimo hacer esas asignaturas. Luego el resto vas eligiendo. Y hasta que no hagas todas las asignaturas de un itinerario, no puedes acabar, no se considera que tienes la licencia para hacer magia fuera de la universidad. Si utilizas cualquier hechizo mágico no habiendo acabado hechizo mágico, hechizo o incluso hechiceros y brujos también tienen que ir a la universidad, a pesar de que en principio su magia no es arcana. Pero eso, básicamente tienes que haber acabado todos los cursos, porque si haces magia fuera de la universidad sin haber acabado estos cursos, se te puede caer el pelo. Y es algo que está bastante controlado. Sobre todo si has empezado la universidad y no la has acabado, se te echan bastante encima. Yo me sé de alguien que tuvo que pagarle mucho dinero al imperio porque empezó la carrera de bardo y no la pudo acabar. Luego la hizo a distancia, porque se puede hacer a distancia, esa es otra cosa. No está tan recomendado y en principio los 2 primeros años los tienes que hacer obligatoriamente presenciales, pero a partir de ahí los puedes hacer a distancia. Es un poco mierder, pero se puede. ¿Cuántos años dura? En principio todas las carreras mágicas son 5 años obligatorios, que se pueden reducir hasta 2 en caso de que no duermas prácticamente y hagas todos los exámenes y estudies todo en menos tiempo. Obviamente, si tienes que hacer 5 años pero haces 4, 3 o 2, en un año no te dejan, pero a partir de 2 años te dejan hacer la cosa rápido. No está permitido hacer más de una carrera a la vez. Es obligatorio acabar una y luego empezar la siguiente. Te regalan la guitarra, No, no te lo regalan, lo tienes que pagar aparte, porque ahí les gusta sacar dinero. Y es eso, la primera carrera es totalmente gratuita para personas que hayan nacido en el imperio, pero a partir de la segunda ya no. Si quieres hacer más de un tipo de magia, va aparte. Y luego, solo en la Universidad del Norte hay escuela especial para clérigos y paladines, porque se considera que también es magia. Lo que pasa es que al ser magia religiosa funciona un poco distinto y son mucho menos exigentes con respecto a que si alguna diosa te ha dado su beneplácito, obviamente no se van a meter y van a decir pero, estás haciendo magia de forma indeseada, porque realmente los dioses te han dado su bendición, entonces bueno. Pero está esta escuela para que aprendas a utilizarla y tal cual. Recomiendan encarecidamente, en caso de que tengas la bendición de alguna deidad, que vayas y la hagas. Recomendar encarecidamente significa no te queda mucha opción. Tienden a ponerte problemas si no lo haces, pero puedes no hacerlo, pero debería... Yo recomendaría encarecidamente que se hiciera. Sí. Más cosas. Creo que os he respondido en principio todas las preguntas. ¿Es tan complicado publicar artículos científicos como en la vida real? No. No es tan difícil. Es bastante más sencillo. Hay muchísima menos gente intentando mandar y escribir. Y si tú formas parte de la universidad, esa universidad va a estar apoyándote siempre. Lo cual es algo bastante guay. Pero si tú te gradúas en cualquier universidad, puedes volver en cualquier momento a
pedir consejo, a trabajar a veces más remuneradas que otras allí y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el imperio no paga por estos artículos de base. Estos artículos, en principio, los artículos científicos en general, son un poco pro bono. Como que si tú escribes un artículo científico, principio científico mágico, porque solo, como ya hemos dicho, solo se estudian cuestiones mágicas en la universidad, ese artículo pasa a formar parte de los conocimientos de la universidad y tú puedes explotarlo como quieras, pero el propio imperio, la propia universidad, en principio nunca te va a pagar por ello. Entonces, es más fácil publicar, pero es más difícil el obtener ingresos por ello. Si me explico. Which creo que se entiende más o menos. Obviamente, si estás trabajando para la universidad, hay gente que es normal que publiques dentro de la propia universidad tus artículos científicos y te la aceptan dentro de la propia universidad. Suele funcionar como dentro de la propia universidad se copia, se edita y se hace todo lo necesario. Y casi siempre tus colegas, a no ser que te lleves muy mal con ellos, que también ocurre, pero en principio tus propios colegas te ayudan y es... Dentro de que la universidad, las universidades en el imperio son un sistema muy proimperial y muy creado para liar a la gente para que sea una máquina sin cerebro que apoya al imperio a muerte, también es verdad que hay mucha camaradería dentro, porque casi todos se ven en el mismo barco. No hay realmente una lucha constante por posiciones, no hay nada de eso. Y aunque hay algunas personas que obviamente eh, sí, siempre hay alguno que se lo tiene muy creído y que se cree que está por encima de todo el resto. Y entonces, pues, ese obviamente no te va a ayudar, ¿no? Pero por lo general hay bastante buen rollo, por así decirlo. Y la mayoría de profesionales de la magia, se apoyan bastante entre ellos. Preguntaban antes, ¿paladines de las islas oficiales o de todos? Solo obviamente de las islas oficiales. Si apareces en la universidad haciendo magia, aunque sea magia divina, y se enteran de que lo estás haciendo por cualquier sitio que no sea una de las diosas del pentagrama, se lía. Se lía bastante. Porque es ilegal el creer. Bueno, el creer no, pero el rezar, el practicar el culto a cualquier deidad, cualquier concepto que no sea el pentagrama. Está muy, muy prohibido. Entonces, puedes hacerlo, pero igual se te cae un poco el pelo. Y si te pillan haciendo cosas divinas que te está dando el poder otra deidad, tú te ríes y dices, mira la calma cómo me apoya. Y de hecho es algo más común de lo que debería. Hay muchísima gente con dones de otras deidades que se hacen pasar por seguidores del pentagrama. Y al pentagrama a veces le importa menos que otras. Casi nunca les importa demasiado, tienen cosas mejores que hacer, básicamente. Tema académico. ¿Hay becas? ¿Cómo de estable es la carrera investigadora? ¿Hay publicaciones mágicas en plan nuestras revistas científicas? El imperio no está dispuesto a pagar extra por que nadie haga algo que no vaya a beneficiar directamente al imperio. Esto quiere decir que como tal no hay becas, pero como ya hemos dicho, la universidad es 100% pública. Pero si tú quieres seguir estudiando después de haber acabado tu carrera como tal, no hay unos ingresos, no vas a recibir unos ingresos por descubrir, yo qué sé, la compleja tridimensionalidad de los portales de color morado y su influencia en la estratosfera. Nadie te va a pagar por investigar eso. Para poder investigarlo normalmente vas a tener que o trabajar como mago a tiempo o completo o parcial,
o formar parte de la propia universidad, o encontrar a alguien a quien le interese y te pague por ello, un mecenas privado. Pero el propio imperio no invierte dinero en ello. Ahora bien, científicos sí que son muy valorados en la República. Y no se puede decir que haya habido realmente una fuga de cerebros, porque no todo el mundo tiene esta información y no es fácil llegar a la República habiendo nacido en el imperio. Pero la República tiene un programa muy importante de científicos y de cuestiones, sobre todo de innovación. Buscan muchísimo la innovación. Y no sería nada raro que si eres muy bueno en lo tuyo, te invitaran amablemente a llegar hasta la República. Y allí sí te pagan bien, allí tienes todo cubierto. Allí no te tienes que preocupar de nada mientras estés investigando para ellos. Siempre y cuando sepas y seas consciente de que todas tus investigaciones y todo lo que descubras forma parte de la comunidad. No es tuyo, es de la comunidad. Entonces, ¿cómo estable es la carrera investigadora? Ya te digo, depende muchísimo de si tienes a un financiador privado, si trabajas en la universidad, si, por ejemplo, tú eres profesor en la universidad porque eres lo suficientemente bueno, puedes a la vez estar haciendo investigaciones, pero es menos común. Por ejemplo, en Mesa de Arpías, en los últimos capítulos, hemos conocido a una persona que investiga mucho para el Imperio. Ayrton, ahí donde la veis, es muy... está muy dispuesta a la investigación. Ha investigado mucho, ha descubierto muchísimas cosas. Y a veces da clases también en la universidad. No se aburre. Y lo compagina con su trabajo en el consejo, pero empezó siendo profesora en la universidad y luego pasó al consejo, no al revés. Entonces, ella ha publicado bastantes artículos y ha trabajado muchísimo en cosas que causan caos, sobre todo. Tiene algunas investigaciones sobre la entropía, sobre la magia del caos y sobre cómo la magia arcana puede ser salvaje y puede ser impredecible, que es lo que más le interesa. Y no en el ámbito de cómo controlarla, porque no quiere controlarla, sino cómo aumentar ese caos o cómo entender ese caos para usarlo a tu favor. La quiero mucho. Y eso, ella ahora mismo vive sobre todo con el tema del consejo, pero ella ha estado investigando durante muchísimos años. Y de vez en cuando no investiga, ¿eh? Cuando se aburre es como... Vamos a investigar cómo vamos a crear el próximo golpe de estado. Y todos como, Ayrton no. Y ella, Ayrton sí. Y eso es lo que hace. Y la cosa es que no necesita ganar dinero con ello, porque ella tiene toda la vida cubierta con su puesto en el consejo. Entonces no tiene que preocuparse por encontrar un financiador privado o cómo le voy a dedicar tiempo a esto. Se queda dormida en las reuniones del consejo y durante la noche investiga. Y ya está. Es decir, nadie le va a decir que no. Es una de las personas más influyentes ahora mismo en el imperio. Y aún así, si quisiera dinero extra, perfectamente en su momento podría habérselo pedido al emperador y él tenía suficiente confianza en sus investigaciones como para dárselo. Así que... vive bien la señora. Es un poco como los sueños e ilusiones de todo investigador, es esta señora. ¿Hay publicaciones mágicas en planos de revistas científicas? No como tal, pero porque el papel no está tan extendido y no todo el mundo se lo puede permitir. No es muy común el tener grandes cantidades de libros en casa. Pese a que sí que hay sistemas mágicos de copia para hacer que un libro se duplique prácticamente como tal, sigue gastando una energía arcana que es bastante cara. Pero todas las universidades tienen los mismos libros. Tú puedes ir a la universidad y pedir que te copien un libro por un precio. Que no es especialmente... A ver, no es barato, pero no es especialmente caro. Si comparas. Pero, por ejemplo, te puede llegar a costar 10-15 monedas de oro. Y no todo el mundo tiene 10-15 monedas de oro. Depende de lo grande que sea el libro, del mago que te lo pille y ese tipo de cosas. Siempre hay magos de pacotilla que te lo hacen por mucho menos. Pero no es algo súper común. Normalmente, si tú quieres leer alguna información sobre algún tema, vas a algunas... Lo que sí que hay son bibliotecas. En la mayoría de los templos a la maestra hay bibliotecas y allí tú puedes pedir que te traigan un libro.
Si tú quieres un libro en particular que sabes que existe, o sobre un tema en particular que sabes que existe, puedes ir allí y puedes pedirlo, y si está al alcance en cualquiera de las otras bibliotecas de la maestra o en alguna de las universidades, es posible que lo traigan y te dejen leerlo. También es verdad que la mayoría de documentos mágicos no son accesibles para el pueblo llano. En plan, si tú no has estudiado y no tienes muestras de que has estudiado en la universidad, no te van a dejar acceder a un libro sobre magia. Pero sobre cualquier otro tema, en plan folclore, cultura, ese tipo de cosas, sin ningún tipo de problema. Y si tú puedes demostrar que has estudiado en la universidad, te van a dejar acceder sin ningún tipo de problema. Bueno, sin ningún tipo de problema. Depende a cuál vayas, etc. Se tarda un tiempo, tienen que ir, recogerlo, conseguirlo, copiarlo, bla, bla, bla. Todas estas cosas. Pero es accesible. No es facilísimo, pero se puede hacer. También puedes viajar tú a la universidad en cuestión. Y si eres exalumno, puedes acceder de forma totalmente gratuita a cualquiera de los libros y podrías copiarte la información que necesitaras, o podrías contratar a alguien de nuevo para que te copiara ese libro. No es lo más raro del mundo. Hay gente, sobre todo los usuarios mágicos con un poquito más de influencia, suelen tener grandes bibliotecas. Y a veces vale la pena incluso hablar con ellos porque tienen algunos tomos privados que no tienen las universidades. Es algo raro. Ay, hablar tanto rato da mucha sed. Vale. Más preguntas, porque hay más. Madre mía. No sé cuánto rato llevo ya. Hablar con ellos, entrar en su casa y robarles libros y azúcar. Eso pasa, eso ha ocurrido, no sería la primera vez. Sí, si eres capaz de hablar con alguien rico que tiene libros y hablar, más bien, colarte en su casa y conseguir esos libros en cuestión, pues ¿quién soy yo para decirte lo que puedes o no puedes hacer por el conocimiento? Por el conocimiento hay que luchar, del modo que sea, o algo así. Por ejemplo, gente que tenga bastantes libros, pese a que no se lo merece. Sol, su familia tiene muchísimos libros. Y viene también de una estirpe de usuarios mágicos bastante antigua. Entonces han acumulado bastantes libros. Que es algo raro, pero ahí tiene. Entonces, tienen una mini biblioteca ellos. Y además tienen contactos con el templo de la madre. De la madre. Sí. De la maestra, como para conseguir más libros en caso de que lo necesitaran, y dinero para copiarlos en caso de que quisieran. Gente rica, señoras y señores. Yo estaba creando mi mundo fantástico y dije, pero va a haber capitalismo. Y eso hice. Me arrepiento. No, no mucho, en realidad, porque el capitalismo lo pongo como a los malos y ese tipo de cosas. Yo hago eso. Hablando de dioses, más o menos. Estábamos hablando de templos. Así que a mí me gustaría saber un poco cómo van los dioses fuera del imperio, porque sabemos por Pifia Crítico que hay más, pero ¿cuántos panteones hay en total? Hay cientos de panteones. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos dioses, porque el sistema para llegar a ser un dios, entre comillas, no es tan difícil. Solo te tiene que adorar la gente suficiente como para que tú vayas adquiriendo poder y te acabes convirtiendo en una figura... una figura venerada. Y tenemos que tener en cuenta, esto es Historia del Imperio. Bienvenidos a Historia del Imperio, donde os cuento la historia del Imperio. Sorpresivamente. Todo comenzó... No voy a poner esta voz todo el rato. Hay que tener en cuenta que el Imperio es una zona en la que hay muchísimas fluctuaciones mágicas por diversas razones que no vienen al caso. Pero hay muchísima fluctuación mágica. Muchísimo cambio arcano. De modo que no es nada raro, como ya sabemos, popularmente se conoce, se abran y se cierren portales en distintos sitios. Esto hace que venga gente de otros lugares sin saberlo, que están trasladándose en un primer momento, a veces queriendo, a veces sin querer, y en muchos de esos casos traen a sus dioses consigo. Entonces, esos dioses normalmente se adaptan a esta nueva realidad. Los dioses pueden hacer esas cosas, pueden estar en más de una realidad a la vez. Se adaptan a esta nueva realidad y hay
diversos modos, ¿no? De continuar en ese sentido. Hay veces que se unen a otros pentagramas que no tenían suficientes miembros, hay veces que forman los suyos propios, hay veces que llegan los suficientes como para formar un pentagrama de una. Este tipo de cosas. Es algo bastante común. Entonces, cuando la gente deja de creer en un dios, entre comillas, el dios muere, pero se le puede resucitar en caso de que se vuelva a creer en él. La muerte de los dioses en este caso no es permanente. Es más bien, digamos que entra en un sueño muy profundo. Se le puede despertar pues, con los ritos adecuados y ese tipo de cosas. Cuanta más gente hay, como ya hemos dicho, más poder tienen estos dioses. Entonces, normalmente, una vez se instalan o aparecen o se elevan por primera vez, tienden a buscar seguidores. O tienden a hacer que sus seguidores actuales busquen a más seguidores. Y así por el boca a boca se van extendiendo. Entonces, sí, hay cientos. También hay que tener en cuenta que es un archipiélago muy grande. Dentro de todo, aunque el continente principal es bastante grande. Y en la mitad de él solo se deja. En principio solo se deja creer en 5. Hay gente que tiene creencias por cultura que no han conseguido borrarles incluso con las prohibiciones. Están todos los archipiélagos que están independizados y que tienen sus propias creencias. Algunas antiguas, algunas nuevas. Está todo el trasvase cultural que hay constantemente entre unos sitios y otros. Está la República, donde hay libertad de culto, donde hay muchísimas, muchísimas opciones. Y al final hay que pensar que es un sitio tan enorme, porque el imperio es muy grande. El imperio es muy, muy grande. Entonces hay que tener en cuenta que las diferencias culturales que había en su momento entre unos sitios y otros cambiaban por completo. También es verdad, por ejemplo, dentro del propio bosque hay todo tipo de gente que cree en dioses súper distintos. Y hay culturas dentro del bosque que también tienen sus propias creencias. Y entonces hay muchísimas. Hay muchísimos, muchísimos dioses. ¿Los tengo todos, todos, todos controlados? No, pero la gran mayoría sí. Sobre todo casi todos los que tienen una influencia real los tengo controlados, tanto buenos como malos. Buenos y malos, todo con muchas comillas, ¿no? Pero los hay de alineamiento bueno, de alineamiento neutral y de alineamiento malo. Entonces, sobre todo a eso me refiero. No sabría deciros cuánto hay en total. Sé cuántos hay en total. Como ya he dicho, está controlado. Lo que no me lo sé es de memoria, porque tengo muy mala memoria para los números, ya sabéis cómo soy. Y no, ya os he dicho, no encuentro la libreta donde lo tengo todo apuntado, pero tengo apuntados cuántos hay. Y de algunos de los que no tengo claros, si alguna de mis jugadoras o alguna de las jugadoras de Pifia Crítico me dan uno nuevo, o sustituyo con los con los huecos que hay, en plan, gente, aquí sé que hay uno, o a veces añado, pero es raro que añada, porque casi, es decir, no tengo tengo suficientes huecos como para poder permitirme vale, pues este se coloca aquí y ya está. Porque muchas veces simplemente tengo más o menos la idea de qué tipo de deidades quiero que haya en ese círculo, por así decirlo, y con que me den algo que encaje mínimamente, pues vaya que se va. Ponga su deidad aquí, exacto, tío. Como cuando tienes los cartones estos que tienen un agujero para que pongas tu cara, pues más o menos lo mismo, así funciona. En principio se me han acabado las preguntas. Entonces no sé si tenéis alguna otra cosa que queráis decirme. Si queréis preguntarme algo más. En principio no tenía nada pensado para contar hoy. Os he dado un poco la turra con las cosas de siempre. Pero es eso. Si tenéis cualquier otra cuestión, os la puedo responder. Y si no tenéis nada, pues me puedo quedar en silencio un rato. No, es broma. Llevo casi una hora de stream. Podemos o dejarlo por aquí o se me ocurre algo. No voy ni siquiera a leer ese alemán, tío. No voy ni a leer ese alemán. No.
No echo de menos el alemán ningún día de mi vida. Lo echo un poco más de menos que el francés. Pero no lo echo de menos. No lo echo de menos. Así que... No. No. Me niego. No, no me niego tampoco, pero es que... No. No. Ni siquiera me quiero poner a pensar en qué significa. Ni siquiera por referenciar a los Monty Python. Es que además, mi pronunciación de alemán, después de tantos años sin hablarlo, es... Es. Es una cosa. Es una cosa. Es decir, obviamente si me pusiera a hablarlo otra vez podría recuperarlo, pero fácilmente hace 8 años que no hablo alemán con nadie. Lo sigo entendiendo, pero no lo hablo. Y no quiero que nadie venga y diga, ¿qué le pasa? ¿Le está dando un ataque o algo? Así que... no. No. Ya lo máximo que me ha oído hablar por aquí la gente es mi valenciano de pueblo, mal hablado, y un poquito de inglés, y eso es todo lo que vais a obtener. No vais a obtenerme hablando el resto de idiomas que hablo. No. It's not gonna happen. Pero bueno, en principio parece que no hay muchas más preguntas. Voy a comprobar el chat, que no se me haya escapado algo. Sanae decía, bueno, en el mundo científico nuestro tampoco pagan por publicar y de hecho pagas tú por publicar, así que bastante similar por todo lo que he oído desde que he llegado. Así están las cosas. Se puede vivir trabajando en las universidades. Normalmente se entra por enchufe de nuevo. Pero... Pero no se puede vivir simplemente de ser investigador. No. A no ser que eso, que estés investigando un tema lo suficientemente interesante como para que encuentres una persona privada que esté dispuesta. Hola, Leon. Estamos respondiendo preguntas. Es que me voy hundiendo. Originalmente estaba más centrada, pero es que me canso. A salvarnos. Dice, viene Leon a salvarnos. Estamos que flipas de bien. Sí, pero se me han acabado las preguntas, entonces estoy rambleando. Y estoy hablando de temas que ya no vienen a cuento. Me he quejado de que no quiero hablar alemán y poco más. Entonces, SEP. He estado un rato hablando sobre las universidades. Es que estoy pensando qué más os puedo contar de las universidades, pero ahora mismo no se me ocurre. Te pagan bastante bien como profesor de la universidad, como trabajador de la universidad, porque les interesa mucho que sigas manteniendo tu visión positiva de la vida en el imperio. Entonces se esfuerzan bastante porque te sientas cómodo allí y que no tengas ninguna razón para quejarte de el propio imperio. Que si te quejas de algo sea de los alumnos que son tontos, que eso es algo que no depende de ellos. Háblanos de la guerra. ¿De qué guerra? Buen tema. ¿El imperio tiene ansias de expansión? Sí, de hecho. A ver, esto es divertido. Originalmente el imperio, como probablemente sabréis, tenía una gran cantidad de islas. Lo que pasa es que esas islas se independizaron hace relativamente poco. Hace un par de siglos, como muchísimo, se independizaron. Entonces, desde entonces el imperio, el poder que tiene el imperio y la influencia y el dinero que tiene, se ha reducido muchísimo. Lo que pasa es que ahora mismo, por esa misma razón, económicamente no se puede permitir el meterse en más guerras para recuperar eh, esas zonas. Y de hecho ahora mismo está metido en una guerra porque la última de las islas está intentando independizarse, la que se conoce popularmente como la Isla de los Magos. Y no quieren que se independice. No quiere que se independice por varias razones. Para empezar, porque es el punto de energía mágica más fuerte de todo el continente y sus islas circundantes. Entonces, nadie quiere que se independice. Nadie del imperio.
Porque la gente que nace allí automáticamente tiene más poder mágico que la gente que nace en cualquier otro sitio del imperio. Y no entienden muy bien por qué. Es algo que se ha investigado. De hecho, había una universidad muy importante centrada solo en magia arcana en la isla. Lo que pasa es que ahora mismo está obviamente cerrada e inutilizada. Porque llevan en guerra 80, 90 años. De nuevo, no me preguntéis los días, pero llevan muchísimo, muchísimo tiempo en guerra. Y esto ha drenado, obviamente, política y económicamente al imperio. Porque tienen un principal. El principal problema de esta lucha de potencias es que el imperio tiene todo el poder humano, por así decirlo, que quiera. Puede estar cogiendo a gente nueva constantemente, puede estar reclutando a gente nueva constantemente. Cosa que no pueden hacer los magos. Pero los magos tienen otra cosa. Mucho más poder. Muchísimo más poder. Entonces eso es una carnicería, sobre todo por parte del imperio. Cae muchísima, muchísima gente. Y no gastan tanto como deberían en clérigos y en paladines como para traer de vuelta a esa gente. Clérigos, paladines y obviamente diamantes. Ya sabéis cómo funciona la magia de resurrección. Entonces básicamente es eso. Es algo bastante terrible porque ninguno de los dos está cediendo, ni lo más mínimo. Y hay muchísimo. Hay muchísimo rencor, porque es una lucha que se está alargando mucho. Apenas avanza uno de los bandos, a los 2 meses les hacen retroceder. Y hay muchísima frustración porque no se ve que se avance. Y lo más normal sería que el imperio cediera y dejara que se independizaran. Pero no quiere. El emperador está muy emperrado en que tienen que ganar, 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 ganar. Por razones sobre todo de poder. Entonces, esa es su principal fuente ahora mismo de expansionismo. Pero sí que es verdad que se ha planteado más de una vez cómo expandirse hacia la República. Lo que pasa es que para acceder a la República es muy difícil. Es muy difícil pasar suficientes tropas de un lado a otro sin que se den cuenta de que están pasando las tropas para poder tener suficientes tropas al otro lado como para hacerles frente. Entonces, ahora mismo no se está llevando nada a cabo. Pero si por el imperio fuera, recuperaría tanto la República como todos los archipiélagos de alrededor. Pero no, ahora mismo no se lo puede permitir, porque no puede meterse en otra guerra y ya les está costando mantener a los magos. Y diréis, pero podrían dejar a los magos en paz, preocuparse por recuperar el resto de islas y luego volver a los magos. Y es como, sí, darles tiempo para que se preparen. No, sería muy difícil. Además, probablemente no. Otra cosa que está ocurriendo es que obviamente la mayoría de archipiélagos están apoyando a la isla de los magos. La mayoría de islas están metidas y están dando apoyo tanto económico como de personal a la guerra. Entonces, ahí estamos. Quiero decir, es muy difícil. No están en igualdad de condiciones, pero la balanza está lo suficientemente equilibrada como para que esa guerra tenga pinta de seguir durando y durando y durando hasta que uno de los dos bandos diga, mira, ya está, me da igual. Quedaos si lo queréis. No lo quiero ya. Paso. Que ya veremos quién lo hace, depende de muchísimas cosas. Esta, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, del tema de preparar, yo no sé quién va a ganar la guerra del Imperio contra la Isla de los Magos. No tengo ni la más remota idea. Porque depende de varias cosas que pueden influir, en las que pueden influir las arpías, y que se decante la balanza más por un lado o por el otro, o que uno de los dos bandos se rinda. Entonces, ahora mismo es como, ¿quién va a ganar? Nadie, porque en la guerra no gana nadie o algo así. No, pero es eso, es muy difícil. Además, hay mucho resentimiento, ya os digo. El imperio hace prisioneros y está intentando
Está intentando, no. Aparte, en el campo de batalla, siempre que avanza, retira. Trigger warning, voy a hablar de guerra con detalle, por si acaso. Recuperan los cuerpos de ambos bandos para que no puedan resucitar a nadie por parte de los magos. Cogen prisioneros. Tienen campos. Y no es nada divertido. No es nada divertido. Además es que el imperio se cree en derecho de hacer lo que está haciendo. Y se envalentonan muchísimo con su propia movida. Mientras que los magos están simplemente, pues ellos dijeron, oye, nos queremos independizar como todo el resto de islas a nuestro alrededor, ¿vale? Y el imperio dijo, no. Pero al resto les dejas... A ver, les dejamos después de un tiempo de pelea, pero les dejamos, pero no les dejamos mucho. No, vosotros os quedáis. ¿Tú has visto todos los que se han ido? No, se ha ido demasiada gente, no se puede ir más gente, os quedáis. Y así empezó. Y bueno, es eso, así son las cosas. Tampoco... No sé. Yo espero que se acabe pronto, sinceramente. Y que si se da el caso podamos investigar la Isla de los Magos. Es uno de mis sitios favoritos del world building. Dice cada vez que habla de un sitio del world building. Todos son sus favoritos. No todos, pero sí, la mayoría. That's just who I am. Y entonces, pues, eso. Es un drenaje constante y es una de las razones por las cuales el imperio no ha intentado expandirse tampoco hacia ninguna otra dirección. Porque es eso, ahora mismo no tienen poder, ni fuerza, ni dinero, ni gente para hacerlo. Y no puedes depender, tu ejército no puede depender completamente de novatos constantemente, porque no avanzas, obviamente. Y así es como están las cosas ahora mismo. Y por eso no han ganado. Y creo que ya. No se me ocurre mucho más. No sé si tenéis más detalles, más dudas, algo más que queráis preguntar. Ante la pregunta, ¿están investigando en la universidad cómo acabar con toda la magia de la Isla de los Magos para no tener que preocuparse y poder ganar? Sí, está ocurriendo. Hay bastante investigación de guerra por ahí. Ante la pregunta, ¿hay algún otro territorio que también tenga ansias de expansión? Sí, lo hay. Lo que pasa es que tiene exactamente el mismo problema que el imperio. No pueden pasar al otro lado, es decir, la república. También quieren quitarse el imperio de por medio. Ellos dicen que por... Uy, que me estoy llevando la cámara. Ellos dicen que por razones meramente morales, porque creen que el imperio no es moral, pero... Lisa, nos has hablado de las relaciones bélicas, pero el imperio mantiene relaciones comerciales y eso con otros territorios. ¿Quién importa y quién exporta qué? Sí, de hecho sí. Creo que es algo que se ha comentado alguna vez en Pifia Crítico. Pero el imperio tiene relaciones comerciales tanto con todas sus antiguas colonias como con la república. No tiene acuerdos comerciales en principio con ninguna de los archipiélagos que rodean la república porque compran esos productos en todo caso la república. Cada zona tiene sus cosas. Lo que pasa es que no me hagáis jurar ahora mismo qué exporta quién, porque no me acuerdo. Está en mi lista. Pero, por ejemplo, el Imperio exporta telas, seguro. Además, pero telas de alta calidad, telas caras. Y telas de lujo, por así decirlo. Exportan también fruta y verdura hacia la República, porque la República tiene un suelo bastante árido. Y casi todo este tema lo exportan. Importan metales preciosos, no tienen muchos. Importan gemas. Todo esto en parte de la República, de algunas de las otras islas. Y muchísimas cosas más. Por ejemplo, antes se exportaban productos mágicos desde la Isla de los Magos
hacia la República y el resto de islas. Y se sigue haciendo, pero ahora es ilegal. Y la gente va y roba o compra las cosas y luego las revende mucho más caras fuera. Pero eso pasa. De hecho, es probablemente una de las razones por del modo en el que se está financiando la guerra. Pero no hay pruebas. Sí que. Y hay. Sí, un poco de todo. Casi todo lo que podáis imaginar se importa y se exporta. De hecho, a ver, no voy a mentir tampoco. El imperio no tiene buena relación con nadie. Lo que pasa es que todo el mundo hace la de la típica fiesta en la que se encuentran las dos divas y hacen la de ¡ay, Tiffany, cuánto tiempo! Y la otra, Jennifer, qué ganas tenía de verte. Y en realidad por dentro están pensando, a ver si se muere la otra. Pues el imperio con todas, sobre todo con todas las islas, con todos los archipiélagos que colonizó en su momento. Porque sí, ya han pasado años desde esta independencia. La mayoría de las islas recibieron algún tipo de apoyo económico después de las guerras y después de las independencias por parte del imperio. En plan, bueno, venga, si habéis ganado, pues sí, os vamos a apoyar, porque bueno, a lo mejor teníais un poco de razón, pero en plan no mucha, ¿sabes? Entonces, ahí fingieron y firmaron una serie de acuerdos para tener cierta camaradería, no sé si sería la palabra exacta, pero una relación más o menos estable. Y ambas partes prometen no matarse en el proceso y ese tipo de cosas. Que la mayoría de islas le cobran muchísimo más caro al imperio las importaciones que se la cobran al resto de islas. Sí, a menudo. Que hay ciertas cosas que directamente se niegan a venderles también, a menudo. Por ejemplo, ciertas joyas no se les vende al imperio. Como mucho se podría vender a alguna que otra personalidad que les interese, pero no al imperio como concepto, no a cualquier cosa que pueda ser mínimamente pública. Porque no les interesa que tengan ese poder. Las joyas, como entendéis, como sabréis, más bien las gemas más que las joyas. Las gemas tienen mucho poder. Entonces no se tiende a querer que lo tengan. O el Residium, por ejemplo, también existe. Es un material que sirve más o menos para la magia. Es prácticamente única y exclusivamente para la magia. Y no se lo venden, no lo venden a las universidades del imperio, por ejemplo, desde hace mucho tiempo. Desde la guerra, de hecho. Sus guerras de independencia respectivas. El imperio tampoco tiene mucho que aportar en cuanto a exportaciones, sobre todo, ya os digo, exporta lana, exporta frutas y verduras, exporta... ¿Qué más exporta? No me acuerdo. Barcos. Hacen bastantes buenos barcos. Sé que hay más cosas, pero ahora mismo no me... Lo tengo apuntado. Lo buscaré. Buscaré algún día y haremos Es que ha sido como tan improvisado. Pero es que desde que me mudé no sé dónde está esa libreta. Sí, igual la he perdido. Espero que no, espero que no. Que había mucha información. ¿Que puedo volver a inventarme? Sí, pero le gustaría exportar muerte. Sí, un poco. Sí. Ah, también exportan muchos objetos religiosos. Porque así son. Y casi todo lo que esté relacionado con la religión del pentagrama lo exportan. Ellos, porque tienen obviamente, no el monopolio, pero casi. Ídolos, estampitas, productos, por ejemplo, pues la miel de la calma, armas bendecidas por el guerrero, bueno, no por el propio guerrero, ¿no? Pero nos entendemos. Ese tipo de cosas. Y libros también. Exportan bastantes libros. Tienen un sistema de copiado en las universidades bastante interesante. Que no todo el mundo se puede permitir, pero si quisieran podrían. Y, por ejemplo, la República seguro exporta metal, que no metal, que podrían también. Yo soy tontísima, lo siento mucho. Ah, os quiero. Yo sé que vosotros a mí no después de lo que acabo de soltar, pero
Bueno, eso lo exportan seguro. Exportan maquinaria de distintos tipos. Es verdad que la que exportan está bastante poco evolucionada comparada con lo que usan, pero no le vas a decir que no, creo, o sí, pero bueno. Y también tened en cuenta que prácticamente todas las exportaciones e importaciones entre la República y el Imperio tienen que pasar sí o sí por Trifa. Trifa se queda aparte. Trifa además cobra bastante pasta al Imperio por esas cosas, pero porque les cae muy mal, y con razón. Entonces les tienen un poquito de tirria y les cobran sus aranceles guapos simplemente por hacer el paso. Porque no puedes, quiero decir, puedes, pero rodear desde el Imperio hasta la República y viceversa es bastante peligroso. Entonces vale más la pena él bajar hasta Trifa, parar y de ahí moverse. Si llegas a moverte, porque también hay mucha gente que lo que hace, muchas, ¿cómo se dice? Empresas, que lo que hacen es coger sus productos, llevarlos hasta Trifa, dejarlos en Trifa y que un barco del otro lado los recoja y se los lleve. Intercambian para no tener que hacer todo el viaje de ida, todo el viaje de vuelta. Es algo bastante más común de lo que pueda parecer. Exporta bardos metaleros, sí. Un poco. Podría, la verdad. Tienen muchísimo. La República valoran bastante la cultura y hay bastante dinero destinado a ello. En general, cualquier cosa. La República tiene un sistema un poco extraño. Es un sistema de méritos. Y si tú eres lo suficientemente conocido, lo suficientemente querido por el público, por la gente, por el pueblo, o todo lo que haces repercute positivamente en la propia República, te van a pagar por ello. Te va a pagar la propia República. Lo malo es que todo lo que haces automáticamente pasa a ser propiedad de la República. Pero la música, por ejemplo, el arte en general está bastante patrocinado. Siempre y cuando ensalce hasta cierto punto a la República. Tiene sus cosillas. Pero sí, la investigación, como ya he dicho antes, también está muy, muy patrocinada. Y es algo en lo que centran. La mayoría de ingresos los centran en investigación y desarrollo. Es algo en lo que se gasta bastante dinero. Y, por ejemplo, no se gastan el dinero que se gasta el imperio en cosas como guerras o dioses. Entonces, ¿hay mapa mundial de este mundo? Lo podemos ver. Sí, sí que hay. Mira, voy a intentar a ver si lo encuentro. Lo tengo guardado en una carpeta aleatoria. Porque yo soy así. Podría guardarlo en un sitio que valga la pena y que sepa dónde está. Pero... ¿para qué? Pudiendo, ¿no? Entonces, dejadme que lo busque y os lo pongo aquí delante de mi cabeza. Vale. Creo que esta es la versión sin actualizar y Trifa está un poquito cambiada con respecto a cómo tendría que ser, porque esto es de antes de que Trifa fuera de Matla, totalmente. Que le cogí y le dije, ¡toma a ti, reina! A ver, si lo pego... No. Tengo que añadirlo como imagen. Imagen... agregar fuente... el Matcon. Sí, se hicieron algunos cambios para que se adaptara muchísimo mejor a lo que ella necesitaba. Y la verdad es que a mí me parece súper bien. Me gusta muchísimo y estoy muy contenta con todo lo que está haciendo, todo lo que se le ocurra. Y le está dando muchísimo color a mi mundo. Que hasta cierto punto yo no me puedo encargar de todo, ¿no? Una tiene límites de tiempo, sobre todo. Entonces, no podría desarrollarlo tanto como querría a veces. Y el tener a otra persona creando cosas constantemente y mandándote cosas constantemente hace que quieras que no, sea muchísimo más fácil crear y que crezca muchísimo más. Hola, supongo que serás People, porque es People pero con doble space. Entonces es eso. A ver, que estoy buscando la imagen y os la enseño. La hizo Fran en su momento basándose en mi dibujo mal hecho en una servilleta, porque originalmente este mapa era un dibujo mal hecho en una servilleta, que ha ido creciendo y
No, aquí no está, estoy aquí. Lo guardo. Ole, mirad, ahí está. Tapa mi cara, pero ahí lo tenéis. Esto es el Imperio. No puedo enseñaros, no puedo dibujar encima como para enseñaros cosas. Pero Trifa está abajo. Trifa es el último archipiélago debajo del todo. Las arpías se están moviendo por encima de ese... ¿cómo se llama? ¿Eso es un cabo? La cosa esta que se mete para adentro, ya no me acuerdo. Pero se están moviendo por encima y incluso se está moviendo un poco por encima de esta península que hay. La isla de los magos es esta que tiene una forma un poco rara, que está encima de la que parece eso, un golfo. Gracias, tío. Esta que parece como una cabeza, eso es punta arcana. Ahí encima eso es la isla de los magos y es donde está viendo la mayoría de los problemas. Y eso, el otro lado es la República, que como veis es muchísimo más árido. Y ahí en medio está el bosque y la cordillera. El bosque aquí se ve un poquito pequeño en cuanto a mi visión, pero el bosque es enorme, enorme, enorme y se mete kilómetros hacia adentro. También hay que tener en cuenta que en este mapa no se ven todos los accidentes geográficos que hay y sobre todo no se ven todos los bosquecillos y tal y solo se ven las cosas más grandes. Para que os hagáis una idea. Creo que puedo indicaros más o menos. A ver. Sí, esa cordillera es fruto de una colisión continental. Sí, exacto. Y es lo que impide que el Imperio y la República se hayan conquistado a sí mismos. Mira, añado esto. Y os puedo decir más o menos dónde están algunas de las cosas que hemos hablado. A ver. O no, me estoy emocionando con esto. Vale. Por aquí está la universidad principal, porque por aquí cerca está la capital. Y eso no es lo que quiero mover. ¡Oh, no! Esto es muy difícil. Vale. Aquí está la otra universidad. Y hay otra en esta punta de aquí. Esas son las principales. Y eso es principalmente lo que hemos hablado. Esta es la isla de los magos, como ya os he dicho. Esta de aquí. Es que esto es lo máximo que puedo hacer con las herramientas que me da el OBS para dibujar. Y poco más de localizaciones. El Palacio de Verano está en una de estas penínsulas pequeñitas que hay hacia el sur. Bastante cerca de Punta Arcana. Bastante cerca de Punta Arcana. De hecho, no es nada raro que los ricos del Imperio vayan a Punta Arcana a pasar las vacaciones. Es una zona bastante turística. ¿Les gusta eso a la gente de Punta Arcana? Pues no a muchos. ¿Pero a quién le gustan los turistas? A nadie. A nadie le gustan los turistas. Ya os lo digo yo, como persona que ha tenido que aguantar a turistas. Y eso, no se me ocurre mucho más que contaros. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Últimos minutos para soltar preguntas. Y si no, casi vamos a ir cerrando por aquí. A los propietarios de la hostelería, a nadie más le gustan. Incluso a los propietarios de la hostelería, no es que les gusten, es que les vienen bien. Pero si le preguntas en plan, los turistas, en plan, te gustan. En plan, mírame a los ojos y dime, ¿te gustan? Probablemente te dirían que no. Lo que pasa es que les conviene. ¿Qué es lo que tiene? Si trabajas para algo, pues te interesa que ese algo exista y se mueva. Si es la vida, si es la vida, es muy duro. Pero sí, eso, en principio, si no tenéis más preguntitas, lo podemos dejar por aquí. Me lo he pasado muy bien, la verdad, contándoos aquí mi libro, básicamente. Entonces, si queréis que hagamos alguno de estos en otro momento, me sabía muy mal tener que cancelar Mesa de Arpías y no quería que lo dejáramos sin más. Así que he decidido hacer esta improvisación, esta cosilla. Y si para más adelante os interesa y queréis hacer más preguntas, pues podéis mandárnoslas por cualquiera de las redes sociales y si hacemos algún otro de estos, pues a lo mejor os las contesto. Probablemente os las contestaré, porque la verdad es que me gusta mucho
hablar de todo esto. Es un mundo que tengo muy trabajado. Y aún así, durante este año me gustaría hacer un par de one-shots mostrando algunos detalles de todo lo que viene siendo los detalles y las movidas que hay por aquí. Tenía pensado hacer uno en la República, que está más o menos preparado. Me gustaría hacer alguno en las universidades, de hecho. Me habéis preguntado un montón, pero ya estaba más o menos pensado. Me gustaría hacer un par de cosas con la Isla de los Magos y tal, que así somos. Y si surge igual algún otro. Si hay algún otro que os gustaría en particular ver, algún one shot, algún momento, algún lugar del mundo que digáis, esto estaría súper interesante el investigarlo un poco más, pues me podéis decir. Muchas gracias, Leo. Me alegra que te haya parecido interesante. Si no se te ocurren preguntas, pues yo suelto aquí mi rollo. No pasa nada tampoco. Lo que pasa es que llega un punto que no sé qué es lo que he contado, qué es lo que no, qué es lo que realmente os interesa. Porque a mí hay cosas que me interesan y que no a todo el mundo les interesa. O que ya he hablado muchísimo sobre ello, por ejemplo, la moda. Yo puedo pasarme años hablando de la moda y tengo clara la moda de todo el imperio durante los últimos años. Entonces, bueno. Las arpías descansando en Punta Arcana o en cualquier otro sitio. Se lo merecen. Se lo merecen. Cuando acaben. Eso yo prometo que cuando acaben, cuando haya pasado todo, si ellas quieren, jugamos un one shot de descanso. Un one shot en el que no pasa nada. Literalmente son 2 horas en las que están tranquilas y son felices. Y ya está. ¿De qué va? De ser tranquila, estar tranquilas y ser felices. Capítulo de la playa, pero sin drama. Que a veces en los capítulos de la playa hay drama. Un 200% más tranquilo, solo son felices. Y todo el mundo que quiera tener pareja tiene su pareja. La boda o padí. Que no haya drama, ¿eh? No debería, pero a lo mejor hay ciertos dioses que la lían un poco. Y ahí no es que no vaya a haber drama, es que va a haber caos. Va a haber caos, porque han soltado a 5 deidades. Que madre mía, qué 5 deidades. Pero sí, la boda es una opción. La boda es algo que tiene que ocurrir. No voy a hacer que pase nada malo en la boda de Opaidi, ¿vale? Lo más malo que puede pasar es que Faye se desmelene un poco demasiado y se líe. Pero ya está. Eso es lo más malo que puede pasar. O que se ponga a llover, pero no creo que llueva cuando hay deidades que pueden controlar este tipo de cosas rodeándolo. I mean, esas cosas, esas cosas. Así que creo que con eso podemos ir dejándolo. Ya te digo ya a ti que no se va a poder llover. No creo, Leon, no creo. Pero nunca se sabe, a lo mejor Nae se emociona tanto que se pone a llorar y de repente de sus lágrimas cae lluvia. Yo qué sé. Podría emocionarse hasta ese punto. No sería. Iba a decir, no sería la primera vez. Es mentira, sería la primera vez. Pero tendría sus razones. Tendría sus razones. A lo mejor están tocando temas sensibles. Positivamente. Y con estas, eso. Sí, creo que os voy a ir dejando porque a la gata le estoy viendo venir los zoomies. Estoy viendo venir que está preparándose para empezar a correr. Ahí va. Se está preparando. Y como no hace falta que la oigáis corretear por el pasillo, que creedme, ¿se oye? Ya nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por venir, por hacerme todas estas preguntas, por estar ahí en el chat apoyándome, animándome. Que la verdad es que es muy bonito. Es muy agradable el tener a alguien con quien hablar en el chat. Cuidaos mucho, acordaos de ir a decirle algo bonito a alguien a quien queráis, ahora mismo, corriendo, aunque sea por escrito. Y como siempre, aprendeos los hechizos. Bye. ¿Pongo el ending? Voy a poner el ending.